Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. En esta ocasión me vine acá al centro de Coyoacán acompañando a mi esposa, que es psicóloga y a veces da consultas por acá. Y me gusta venir con ella, esperarla y mientras estoy sentadito por acá, leer un libro. Y en esta ocasión me traje este texto que posteriormente les estaré compartiendo la reseña, pero desde ya quiero decirles que está buenísimo. Así que más adelante ustedes lo conocerán con detalle. Ahí, ya llegó. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Ahora sí, ya terminé el texto. Otra vez me vine a dar una vuelta acá a Coyoacán en lo que espero a mi esposa y hace un calorón brutal. Está fuertísimo. Por eso fui por mi bebida favorita, un cold brew. Se lo recomiendo mucho. Y el texto que hoy quiero compartir con ustedes es el de Rubén Bernal, titulado Conocer la apocalíptica judía para descubrir el apocalipsis. Y es un texto que nos va a llevar a profundizar en el contexto de este texto. Comienza cuestionando la manera en la que se ha interpretado a lo largo de los últimos años este libro y cómo en diferentes ámbitos, tanto del cristianismo como de la cultura en general, se ha abordado con temor, con cierto morbo, el apocalipsis, quizá entendiéndolo como una catástrofe, una calamidad al fin de los tiempos, relacionándolo incluso con los ovnis y todo ese tipo de interpretación está muy presente en la actualidad. Y de igual manera, dentro del evangelicalismo, tenemos el literalismo. Este literalismo que ha venido interpretando textos no solamente como el Apocalipsis, sino también como el Génesis, Daniel, por ejemplo, de una manera totalmente fuera del contexto en el que se escribió, sin considerar la cultura, sin considerar ni siquiera el género literario. Y cito, hay otro tipo de literalismos que desvirtúan el lenguaje mítico y simbólico, al concebirlo como si se tratara de historiografía moderna. Tan errado es el literalismo del fundamentalismo cristiano como el de este tipo de investigadores ufológicos, pues proyectan en sus lecturas concepciones anacrónicas que falsean el significado legítimo del texto. Y es que el Apocalipsis presenta diferentes géneros literarios. Uno de ellos, el que se aborda aquí, es la apocalíptica. Muchos de ustedes están familiarizados con algunos de los textos que incluso han influido en películas como la película de Noé, por ejemplo, donde se habla de gigantes y hay ciertas referencias a ovnis, todo ese tipo de ideas muy comunes que a veces están basadas en la apocalíptica, que no necesariamente habla de ello, pero a partir de allí se desarrolla y obviamente da lugar a la imaginación y la creatividad de los cineastas en ese caso. Pero mucho de lo que encontramos en el Apocalipsis está basado en algunos textos apocalípticos que va a abordar y que va a explicar de manera muy puntual. Por ejemplo, el libro de Daniel, un libro canónico, un libro que encontramos en nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, que hay cierto debate en algunos círculos y de hecho él lo va a mencionar y me va a gustar mucho la manera en que lo aborda porque va a manifestar cómo en algunos círculos evangélicos fundamentalistas siguen interpretándolo de manera literalista sin considerar
su historia, sin considerar su contenido y su género literario. Y de hecho, Daniel pues va a servir como trasfondo de algunos textos en los evangelios y por supuesto de el Apocalipsis. Daniel es datado por el autor y junto con el consenso de eruditos, de historiadores, en el siglo IV al siglo II antes de Cristo, lo cual nos presenta entonces una obra realizada posterior a la fecha que representa. Por eso esas profecías que se encuentran allí más bien son contempladas ya habiéndose realizadas, ¿no? Y el autor, pues eso lo ocupa para desarrollar esas nociones de las bestias en un mensaje críptico que obviamente los judíos en aquella época, con el influjo de la cultura helenista, bien identificaban y podían hacer referencias muy concretas a su propio contexto, pero de cierta manera veladas con estas figuras de las bestias y todo aquello que nos presenta el texto de Daniel. De manera semejante, en el Apocalipsis encontramos un mensaje que solamente los creyentes pueden entender y pueden entender esas referencias a las cuales se está dirigiendo el autor. El otro texto al cual se va a referir es el libro de Enoc. Este texto obviamente no es parte de los libros canónicos, sin embargo, sí es de la época en el cual se desarrollaron algunos de los textos canónicos. De hecho, en Enoc se va a hacer referencia a los ángeles que toman para sí algunas mujeres y que a partir de allí vienen los gigantes. Esa noción la encontramos tanto en Génesis como en Judas y algunas nociones de ello también en el Apocalipsis. Las estrellas que caen, la noción de los ángeles en ese combate cósmico, está ahí de fondo. Ese tipo de dualismo, esa perspectiva de juicio venidero, de la justicia para aquellos que se mantienen rectos delante de Dios y el castigo para aquellos que son desobedientes, la idea de que los justos resplandecerán en el cielo como las estrellas, está ahí en el texto de Enoc. Entonces, si entendemos ese contexto literario, también vamos a poder reconocer las figuras, las imágenes que el texto de Apocalipsis va a tomar y va a desarrollar, obviamente, dentro de un esquema teológico totalmente distinto. Sin embargo, lo que bien menciona el autor es que el Apocalipsis no surge ex nihilo, no surge de la nada, sino que hunde sus raíces en una larga tradición literaria que era muy bien conocida y que servía para presentar su mensaje, tanto de protesta como de esperanza. Después de hacer todo ese recorrido de los géneros literarios, la investigación del libro de Daniel, de Enoc, del mismo Apocalipsis de manera sintética, dado que no es un comentario, nos presentan algo valiosísimo, que es precisamente el mismo texto de Enoc. Así que si tú adquieres este libro, te llevas 2 libros por uno, porque ahí incluye el libro de Enoc. Y apenas hace algunas semanas, en una feria de libro, vi que se estaba distribuyendo por alguna otra editorial el libro de Enoc. Me lo iba a comprar. En ese momento mejor me esperé. Después adquirí este libro y me topo con que aquí lo incluye. Así que es una traducción bastante buena y además viene comentada por el mismo autor Rubén Bernal. Se lo recomiendo mucho, léanlo, conocer la apocalíptica judía para descubrir el Apocalipsis. Libro publicado por la editorial CLIE, está recién salidito, así que búsquenlo si están queriendo conocer, comprender mejor el libro del Apocalipsis. Este es un buen punto de partida
para ubicarlo en cuanto a su género literario de manera puntual, con la apocalíptica como trasfondo para el desarrollo de la obra del Apocalipsis. Nos vemos a la que sigue. Gracias y paz. Y vale la pena aclarar con las propias palabras del autor lo siguiente. Parecerá una tontería decirlo, pero como ha amanecido una nueva Inquisición formada por nuevos cazadores de herejes que desarrollan su funesto hobby por Internet, aquí encontrarán material suficiente para malinterpretar, sobre todo malintencionadamente, y despacharse a gusto. Por otra parte, en clave de actitud pastoral, sí que me parece conveniente aclarar que no pretendo dar importancia canónica a ninguno de los libros pseudoepigráficos referidos. Preciso esto porque también en estos días, especialmente entre cristianos que utilizan Primera de Enoc para apoyar la visita de extraterrestres en el pasado, los llamados visitantes, están tomando este tipo de literatura como un nuevo canon. Este tipo de interpretaciones me parecen proyecciones anacrónicas, hijas de nuestra cultura contemporánea. Ojalá el resultado de esta lectura sea de provecho para la comprensión bíblica. Sí. Y es que el Apocalipsis presenta diferentes géneros literarios. Uno de ellos, el que se llama, sino que se va a... Perdóname, Ok. mira, con mis audífonos ni me di cuenta, no sé. No hay problema. No, no, por favor. Ay, que la cosa es la que se quiere, puede. Y precisamente es lo que va a plantear el autor en esta obra.